El sol de la tarde filtraba su luz dorada a través de las cortinas de encaje, dibujando patrones intrincados sobre el suelo de madera pulida. En el centro de la espaciosa sala de estar, doña Elena se movía con una lentitud deliberada, su figura menuda y su cabello, cano y recogido en un moño bajo, contrastando con la amplitud silenciosa del apartamento. El reloj de pie en la esquina, un viejo roble tallado, marcaba las horas con un eco cavernoso, un sonido que era menos una campanada y más una afirmación de la soledad que habitaba esas paredes. No había voces que interrumpieran el tic-tac, ni risas que llenaran el vacío, solo el susurro del viento al colarse por una ventana ligeramente abierta y el crujido ocasional de los cimientos del edificio, como si la propia estructura suspirara. Doña Elena se dirigió a la cocina, una estancia que, a pesar de su tamaño y sus antiguos azulejos de motivos florales, parecía demasiado grande para la preparación de una sola comida. El ritual era el mismo cada noche. Sacaba un par de patatas del cajón inferior, las pelaba con movimientos precisos y lentos, casi meditativos. Un trozo de cebolla, un par de huevos. La frugalidad no era una elección reciente, sino una costumbre forjada a lo largo de décadas. Cada cáscara de patata era depositada cuidadosamente en un pequeño recipiente, cada envoltorio de plástico alisado y guardado para un uso futuro. No había derroche, no había excesos, solo una meticulosa administración de los recursos disponibles. La llama de la cocina a gas crepitaba suavemente mientras calentaba una pequeña sartén. El aceite chirriaba al entrar en contacto con las patatas cortadas en dados minúsculos. El aroma que se elevaba era reconfortante, pero también melancólico, un olor a hogar que solo ella percibiría. Se sirvió la tortilla en un plato de porcelana, un plato que alguna vez formó parte de un juego completo para 12 personas, ahora reducido a unas pocas piezas supervivientes de la vajilla de la abuela. Se sentó a la gran mesa del comedor, donde los ecos de innumerables cenas familiares y celebraciones resonaban solo en su memoria. Comía despacio, cada bocado una pequeña pausa en el tiempo. Sus ojos, de un azul pálido que antaño habría sido vibrante, se posaban en el mantel bordado, en la superficie pulida de la mesa, en la silla vacía frente a ella. Era una soledad que no gritaba, sino que se había asentado como una manta pesada y silenciosa, una compañera constante en los últimos años. Las fotografías en el aparador cercano eran su única compañía tangible, rostros sonrientes del pasado, miradas jóvenes y llenas de promesas, pero ellos ya no estaban allí, y ella era la única guardiana de esos recuerdos. A pesar de la quietud de su vida, doña Elena poseía una dignidad inquebrantable, una resiliencia forjada en las pruebas de la existencia. Cada mañana, sin falta, incluso antes de que el primer rayo de sol asomara por el horizonte, doña Elena se levantaba y se dirigía al alféizar de la ventana de la cocina. Abría la ventana, dejando que el aire fresco de la madrugada acariciara su rostro. Con movimientos que denotaban una ternura inhabitual, depositaba en un pequeño cuenco de barro un puñado de migas de pan y un poco de agua fresca. Este ritual, sencillo y sin testigos, era un testimonio de su bondad innata. Pronto, una bandada de gorriones y palomas, acostumbrados a su generosidad, llegaba para deleitarse con el festín matutino. Observaba cómo picoteaban y chapoteaban en el agua. Una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios. Era un momento de conexión con el mundo exterior, un acto desinteresado que calentaba su corazón en el vasto silencio de su hogar. Este pequeño gesto de caridad diaria, oculto a los ojos de todos, era su manera de afirmar que, a pesar de sus propias estrecheces, el espíritu de la generosidad y la compasión nunca la abandonaría. Su mano, aunque arrugada por los años, era firme al colocar el cuenco, y sus ojos reflejaban una paz que trascendía su aparente soledad. Después de su frugal desayuno, que consistía en un café y una tostada, doña Elena dedicaba un tiempo a la lectura. Sus libros eran sus grandes compañeros, tomos antiguos de historia, arquitectura y filosofía, con las páginas amarillentas y el lomo desgastado. A menudo
Sus ojos se posaban en un viejo libro sobre construcción y diseño, una pasión que la había acompañado toda su vida. Pasaba sus dedos sobre los diagramas y planos, una chispa de inteligencia brillando en sus ojos cansados, como si cada línea y cada ángulo le hablaran directamente. En su mesita de noche, entre un pequeño rosario de madera y un vaso de agua, reposaba un portafotos de plata ligeramente deslustrado. En su interior, una fotografía en sepia capturaba un momento de inmensa alegría y orgullo. Era ella, mucho más joven, quizás de unos 30 años, con el cabello oscuro y un vestido elegante, de pie junto a un hombre alto y apuesto, cuya mano descansaba protectoramente sobre su hombro. Detrás de ellos, una imponente fachada de cristal y acero se alzaba hacia el cielo, su grandiosidad apenas contenida por los bordes de la instantánea. La imagen parecía haber sido tomada en la gran inauguración de un edificio majestuoso, un monumento a la modernidad. Al mirar la foto, los ojos de doña Elena se empañaban ligeramente con la nostalgia, pero al mismo tiempo, una chispa inusual de determinación se encendía en ellos, una llama que parecía susurrar: «Esto no está perdido». A veces, por las tardes, doña Elena salía a dar un paseo. Solía dirigirse hacia el centro de la ciudad, donde se alzaba el centro comercial El Renacer. No era un lugar que visitara para comprar, sino para observar. Se sentaba en un banco cercano, mimetizándose con el flujo de gente, y observaba a los compradores que entraban y salían, a los jóvenes riendo y a las familias cargadas de bolsas. Sus ojos, sin embargo, no solo veían a las personas, recorrían la estructura del edificio con una intensidad que pocos notarían. Se fijaba en los detalles de la fachada, en la distribución de las tiendas, en la forma en que la luz se reflejaba en los cristales. Era una mirada que denotaba un conocimiento íntimo de cada rincón, de cada columna, de cada viga. Era como si conociera cada ladrillo, cada centímetro cuadrado de aquel lugar desde sus cimientos, como si el centro comercial fuera una parte de ella misma, una extensión de su propia historia. Murmuraba para sí misma. En ocasiones, frases crípticas como ladrillos y sueños o un legado que no puede desmoronarse, palabras que se perdían en el bullicio de la tarde, pero que para ella tenían un peso monumental. Era una mujer de hábitos, de rutinas, una pieza aparentemente insignificante en el vasto engranaje de la ciudad, pero en su interior latía un secreto, una historia enterrada bajo décadas de silencio y una aparente humildad, una historia que estaba a punto de resurgir de la manera más inesperada. La mañana siguiente se desplegó con la misma calma que todas las demás, pero para doña Elena la quietud se sentía diferente, cargada de una extraña premonición. Había una sensación de que el delicado equilibrio de su existencia estaba a punto de inclinarse. Después de su ritual matutino con los pájaros y una lectura breve de un tomo sobre urbanismo del siglo pasado, sintió una punzada en el estómago, no de hambre, sino de una inquietud que se había alojado en su interior desde la noche anterior. Su despensa, aunque nunca completamente vacía, revelaba la urgencia de reponer algunos víveres esenciales. La barra de pan, en particular, era un bien escaso. Había planeado hornear la suya propia, como solía hacer, pero la debilidad de sus articulaciones esa mañana la había disuadido. El centro comercial El Renacer era un laberinto familiar para ella. Cada pasillo, cada rincón, una extensión de sus propios recuerdos. Al caminar por sus corredores, la luz artificial de las luminarias LED sustituía el sol que una vez se filtró por las claraboyas que ella misma había diseñado. Los olores de las tiendas de ropa, los cafés y las panaderías se mezclaban en un torbellino aromático. Hoy, sin embargo, esos aromas se sentían lejanos, casi irreales, como si estuviera observando el mundo a través de un cristal. Sus pasos, aunque firmes, eran lentos, arrastrándose un poco por el suelo pulido. Su vestimenta era modesta, un abrigo de paño que había visto mejores épocas, un pañuelo de seda anudado al cuello para protegerse del frío del aire acondicionado y unos zapatos de tacón bajo que habían sido cómodos en su juventud, pero que ahora le ofrecían un soporte precario. Llevaba un bolso de mano de tela, vacío,
salvo por un monedero con unas pocas monedas y una lista de compras mentalmente calculada. El supermercado, ubicado en el nivel inferior del centro comercial, estaba abarrotado. Carritos ruidosos, risas de niños y la cacofonía de los anuncios de las tiendas se mezclaban en un zumbido constante. Doña Elena se movía con cautela entre los estantes, examinando los precios con la minuciosidad de quien mide cada céntimo. Las barras de pan, dispuestas en cestas de mimbre en la panadería del supermercado, exhalaban un aroma embriagador. Eran hogazas doradas, crujientes, el tipo de pan que evocaba la calidez de un hogar y la simplicidad de una buena comida. Se detuvo ante ellas, y su estómago, que hasta entonces había estado silencioso, emitió un gruñido discreto. No era solo hambre, era una necesidad más profunda, una conexión con el confort y la seguridad que el pan simbolizaba para ella. Su mano, temblorosa apenas, se extendió hacia una de las hogazas. Por un instante, la tomó en sus manos, sintiendo el calor que aún emanaba de su corteza. Era un gesto instintivo, un impulso casi inconsciente. Mientras se giraba para dirigirse a la caja, una voz firme y joven la detuvo en seco. «Disculpe, señora, ¿ha pagado por eso?» Doña Elena se sobresaltó. El pan aún en sus manos, se giró para encontrarse con la mirada de Rubén, un guardia de seguridad recién contratado. Apenas pasados los 20, Rubén era un joven alto y atlético, con un uniforme impecable y una expresión seria que denotaba su inexperiencia y su celo por cumplir con su deber al pie de la letra. Había un aire de rectitud en él, una determinación por hacer lo correcto, aunque su inmadurez a veces se tradujera en una falta de discernimiento. Sus ojos, de un marrón intenso, la escudriñaron con una mezcla de sospecha y, quizás, una pizca de incomodidad. La sangre se le subió al rostro a doña Elena. La vergüenza era una ola fría que la invadió. «Oh, yo lo siento. Todavía no», balbuceó, su voz apenas un susurro. La hogaza de pan se sentía pesada en sus manos, un peso que superaba con creces su tamaño. La gente a su alrededor se giró, algunas miradas curiosas, otras acusadoras. La situación, aunque mínima, se sentía como una confrontación pública de proporciones gigantescas. Su dignidad, esa cualidad que había cultivado y protegido durante toda su vida, se sentía amenazada, pisoteada por la mirada de un joven que solo veía a una anciana con un pan sin pagar. Rubén, con un gesto profesional, le indicó que lo acompañara. No hubo gritos, ni amenazas, solo la fría formalidad de la autoridad. «Necesitaré que venga conmigo, señora», dijo, su voz carente de emoción. Doña Elena, con la cabeza gacha, sintió la vergüenza quemándole el rostro. La situación era humillante. A lo largo de su vida, siempre había sido una mujer de principios, de honor, y ahora, aquí estaba, señalada como una ladrona en el lugar que una vez fue el orgullo de su vida, su legado. Pero en lo más profundo de su ser, a pesar de la punzada de la humillación, una tenue chispa de algo más se encendió, una frustración, un sentido de injusticia, un dolor por ver cómo su mundo se había reducido a esto. El incidente, aunque aparentemente menor, no tardó en propagarse. En un lugar tan concurrido como el centro comercial, los rumores eran como el viento. Encontrando cada grieta y rendija, un par de empleados de la panadería cuchichearon. Una clienta que había presenciado la escena comentó el suceso en la cola de la caja. La historia, en su versión distorsionada, llegó a oídos de algunos comerciantes habituales, quienes ya conocían a doña Elena por sus paseos diarios, pero la veían simplemente como una anciana excéntrica. La noticia manchó su ya frágil reputación. Para muchos, ella era ahora la anciana que intentó robar pan. Para doña Elena, este incidente no fue solo la detención por un pan, fue un punto sin retorno. La humillación pública, la atención no deseada, la sensación de ser malinterpretada y juzgada, la empujó a una esquina. Ya no podía simplemente desvanecerse en el fondo, viviendo en las sombras de su pasado. El incidente la había sacudido de su letargo, de su resignación silenciosa. La confrontación con Rubén, el rostro de la autoridad que no reconocía su historia, fue la gota que derramó el vaso.
En su corazón, sintió que este incidente era una afrenta no solo a su persona, sino a todo lo que el centro comercial representaba para ella. Su mundo tranquilo, forjado en la soledad y los recuerdos, había sido violentamente interrumpido. Sabía, con una certeza inquebrantable, que las cosas no volverían a ser como antes. Tenía que actuar, no solo por su dignidad, sino por algo mucho más grande. La oficina del encargado de seguridad era un espacio pequeño y funcional, con un escritorio metálico, 2 sillas de plástico y el omnipresente zumbido de un monitor de vigilancia. El aire olía a café rancio y a desinfectante. Rubén, con la misma expresión seria, señaló una de las sillas. Doña Elena se sentó con lentitud, el bolso de tela sobre sus rodillas, el pan aún en sus manos. La vergüenza seguía siendo un nudo en su garganta, pero una capa de fría determinación comenzaba a reemplazar la humillación. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban una quietud que pocos podían descifrar. En unos minutos, la gerente de tienda, la señorita Carmen Ortiz, entró en la oficina. Era una mujer de unos 40 años, con un semblante adusto y un traje impecable que parecía recién salido de la tintorería. Carmen representaba la eficiencia sin alma, la rigidez de las normas por encima de la empatía. Sus labios finos se curvaban en una expresión de desaprobación al ver a doña Elena con el pan. No había compasión en su mirada, solo el cálculo frío de las pérdidas y las políticas de la empresa. ¿Qué tenemos aquí? Rubén, preguntó Carmen. Su voz cortante como el cristal no miró a doña Elena directamente, sino al guardia de seguridad, como si la anciana fuera un objeto inanimado. Rubén, con el nerviosismo de quien cumple un protocolo por primera vez, relató los hechos con concisión. La señora intentaba salir con una hogaza de pan sin pagar. Señorita Ortiz, la detuve en la sección de panadería. Carmen asintió, su mirada fija en el pan. Ya veo. Señora, ¿tiene alguna explicación para esto? Doña Elena levantó la vista. Sus ojos azules encontraron los de Carmen, pero la gerente desvió la mirada rápidamente. Incapaz de sostenerla, ¿no hay explicación para lo que parece? Solo una necesidad, dijo doña Elena, su voz tranquila, casi murmurante. ¿Pero no es lo que piensa? Carmen resopló. Con todo respeto, señora, en mi experiencia, la necesidad a menudo es un pretexto para el hurto. ¿Tendremos que proceder con una denuncia? ¿Es la política del centro? Rubén, que había permanecido en silencio, sintió una punzada de incomodidad. La dureza de Carmen le pareció excesiva para el caso. Miró a doña Elena, notando la quietud en sus ojos, la forma en que su espalda, aunque encorvada por la edad, mantenía una especie de rectitud inherente. Había algo en ella que no encajaba con la imagen de una ladrona común. Señora, le ruego que no haga esto, dijo doña Elena, esta vez con una voz que, aunque suave, llevaba un matiz de autoridad. No comprende las implicaciones. Este lugar, el centro comercial, no se merece esto. Carmen sonrió con desdén. ¿Que no lo comprendo? Mi trabajo es comprender las finanzas de este lugar y asegurar que no haya pérdidas. ¿Y qué tiene que ver este incidente con el centro comercial? Es un simple hurto de tienda. Fue entonces cuando ocurrió. Doña Elena, no con un arrebato de ira, sino con una calma casi sobrenatural, dejó el pan sobre el escritorio. Sus ojos se fijaron en un punto en el techo, directamente encima de ellos. Este techo, comenzó, su voz un poco más fuerte, necesita una revisión de las vigas maestras, el sistema de ventilación en esta área, específicamente en el conducto que pasa por encima de la oficina de gerencia. Ha estado funcionando a un 20% de su capacidad óptima durante al menos 6 meses, y ese pilar, señaló con un dedo tembloroso hacia la esquina de la oficina, no es un pilar de carga, es puramente decorativo, una adición posterior, si no me equivoco, de la remodelación de 2005. El pilar de carga real está oculto detrás de la pared, 3 metros a la izquierda, y está mostrando signos de fatiga en su base. Rubén y Carmen se miraron, estupefactos. Las palabras de doña Elena, pronunciadas con una precisión técnica asombrosa, eran descripciones que solo alguien con un conocimiento íntimo de la estructura del edificio podría poseer. Carmen frunció el ceño, recuperándose de la sorpresa. Señora,
¿De qué está hablando? ¿Es alguna clase de arquitecta aficionada? Esto no viene al caso. Viene perfectamente al caso, señorita Ortiz, replicó doña Elena, su voz adquiriendo una firmeza inusitada. Su mirada se posó en la gerente, y por primera vez Carmen sintió un escalofrío, porque este lugar fue construido con una visión. Cada viga, cada conducto, cada pilar fue colocado con un propósito. Y sé de qué hablo porque yo estaba allí. Estuve allí desde el primer ladrillo. La revelación no fue grandilocuente, sino sutil, casi un desliz, pero el impacto fue profundo. Carmen, escéptica por naturaleza, lo descartó como la divagación de una anciana senil. Con todo respeto, señora, no sé de qué fantasías está hablando. Esto es ridículo. Volvamos al pan y a la denuncia. Pero Rubén no la descartó. Sus ojos, que habían observado la mirada de doña Elena, su quietud, la precisión de sus palabras, comenzaron a procesar la información de una manera diferente. Él no era un arquitecto, pero la forma en que ella hablaba, la autoridad en su voz, la forma en que supo describir detalles tan técnicos y ocultos, le hizo dudar. La voz de la anciana había llevado un eco de la fotografía que vio en un viejo archivo de recursos humanos, una foto de los fundadores del centro comercial, un detalle insignificante que había olvidado hasta este momento. La punzada de incomodidad que había sentido antes se convirtió en una creciente inquietud. Algo no cuadraba. Mientras tanto, en una oficina en el piso más alto del centro comercial, el señor Vargas, un inversor inmobiliario de 30 y tantos años, impecablemente vestido y con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos fríos y calculadores, terminaba una llamada telefónica. Vargas era la encarnación de la codicia y la ambición desmedida. Había adquirido una participación mayoritaria en el centro comercial El Renacer en los últimos meses, y sus planes eran drásticos: demoler la mayor parte de la estructura antigua para construir un complejo moderno de lujo, sin importar la historia o el impacto en los pequeños comerciantes. Su asistente, un hombre nervioso y obsequioso, entró. Señor Vargas, un pequeño incidente en el supermercado. Una anciana intentó robar un pan. La gerente de la tienda está procesando una denuncia. Vargas agitó una mano. Desinteresado. Poca cosa. ¿Por qué me informas de esto? Bueno, hay un rumor. La anciana en cuestión ha estado merodeando por el centro últimamente y parece tener un conocimiento extraño de la estructura. El guardia de seguridad, Rubén, lo comentó. Ella dijo algo sobre que estaba allí desde el primer ladrillo. Los ojos fríos del señor Vargas se entrecerraron. La sonrisa desapareció. Una anciana conoce la estructura desde el primer ladrillo. Repitió las palabras como si saboreara su implicación. Una vieja propietaria, una figura que representara el legado original. Podría ser un obstáculo monumental para sus planes si se enteraba de su existencia, si se atrevía a reclamar algo. Encuéntrame todo sobre esa mujer. Todo, ordenó Vargas, su voz ahora aguda y llena de urgencia. Quiero saber quién es, qué hace, dónde vive, y asegúrate de que el incidente del pan se maneje de tal manera que no cause problemas. No quiero que esta anciana se convierta en una mártir o en un símbolo. Sácala del panorama. De la manera que sea necesaria. La codicia del señor Vargas se encendía, y su mente ya maquinaba. No le preocupaba el pan, le preocupaba el conocimiento, la historia, la legitimidad. Veía a doña Elena no como una ladrona, sino como una amenaza velada a su inminente imperio. Sus acciones demostraban su naturaleza manipuladora y su voluntad de aplastar cualquier oposición para lograr sus fines. Incluso si eso significaba destruir un legado, la confrontación había comenzado, y doña Elena, sin saberlo, acababa de activar el radar de un depredador. La tensión en los días siguientes fue palpable, un hilo invisible que se tejía alrededor de doña Elena. La denuncia por hurto menor había sido, como Carmen Ortiz había prometido, procesada. Sin embargo, en lugar de un juicio público o una multa considerable, doña Elena recibió una notificación de que el caso había sido resuelto internamente y que se le prohibía la entrada al centro comercial El Renacer de forma indefinida.
Era una victoria a medias, o más bien una estrategia para sacarla de juego sin hacer ruido. Para Vargas, era la solución perfecta, una molestia silenciosa y sin repercusiones. Pero para doña Elena, la prohibición era un golpe directo a su espíritu. El centro comercial no era solo un edificio, era el corazón de su legado, un monumento a los sueños de su vida y los de su difunto esposo. Mientras tanto, en la alta esfera del centro comercial El Renacer, la maquinaria del señor Vargas se movía con una rapidez inquietante. Había descubierto la verdad sobre doña Elena. Era Elena Valverde, la viuda de Ricardo Valverde, el visionario fundador y arquitecto original del centro comercial. Los documentos de propiedad, hábilmente ocultos y protegidos a lo largo de los años por un laberinto de empresas, fantasma y fideicomisos, revelaban que, a pesar de las apariencias, doña Elena seguía siendo la propietaria mayoritaria. Vargas había logrado adquirir una parte sustancial de las acciones restantes a través de maniobras dudosas, pero necesitaba el control total para ejecutar su plan de demolición y reconstrucción. La existencia de doña Elena, la verdadera dueña, era una espina en su costado. Vargas decidió que la mejor manera de despojarla de su propiedad era desacreditarla públicamente y forzar una venta. Orquestó un gran evento, bajo la pretensión de una renovación y presentación de nuevos planes para el Renacer. Envió invitaciones a la prensa local, a inversores potenciales y a los pequeños comerciantes del centro, prometiendo una visión revolucionaria para el futuro. La invitación a doña Elena fue una burla calculada. Esperamos su presencia para celebrar el nuevo amanecer del Renacer. Vargas planeaba usar este evento como su arena, un escenario para mostrar su poder y su control, y para anunciar un cambio tan drástico que el antiguo espíritu del centro comercial sería irreconocible. El día del evento llegó, bañado en una luz brillante y una atmósfera de expectación forzada. El atrio principal del centro comercial, un espacio que doña Elena había diseñado para ser un punto de encuentro y luz, estaba adornado con banderas corporativas del grupo inversor de Vargas y pantallas gigantes que mostraban maquetas futuristas del nuevo Renacer. Los medios de comunicación, con sus cámaras y micrófonos, se agolpaban, ansiosos por la noticia. Doña Elena, a pesar de la prohibición, no podía quedarse en casa. Se puso su mejor y única chaqueta de tweed y se dirigió al centro comercial. No entró por la puerta principal, sino que utilizó una entrada de servicio lateral, una que conocía desde la época de la construcción, un pasadizo secreto para los arquitectos y obreros. Se movió con una furtividad sorprendente para su edad, deslizándose entre las multitudes hasta encontrar un lugar discreto en la parte trasera del atrio, mezclándose con la gente común que había acudido por curiosidad. Observaba la escena con una mezcla de dolor y rabia. El legado de su esposo y de ella misma estaba siendo profanado por la ambición de un hombre sin escrúpulos. El señor Vargas subió al escenario, su sonrisa de dientes perfectos resplandeciendo bajo los focos. Comenzó su discurso con palabras grandilocuentes sobre progreso y modernidad, mientras las pantallas gigantes mostraban imágenes de un centro comercial despojado de su carácter, reemplazado por torres de oficinas y condominios de lujo. Este lugar, mis amigos, proclamó con voz resonante, necesita una renovación total. Sus estructuras son antiguas, sus sistemas obsoletos. De hecho, hemos descubierto problemas de seguridad significativos en la infraestructura que requieren una demolición casi completa para garantizar la seguridad de todos. Una punzada de alarma recorrió a doña Elena. Problemas de seguridad. Era una mentira descarada, una calumnia contra el trabajo de su esposo. De repente, una alarma estridente comenzó a sonar por todo el centro comercial. Las luces parpadearon, sumiendo brevemente el atrio en una penumbra inquietante. Un letrero digital de evacuación inmediata comenzó a destellar en rojo. El pánico cundió entre la multitud. Gritos, empujones, el estruendo de los carritos de compra abandonados. La bien orquestada presentación de Vargas se convirtió en un caos. «¡Calma! ¡Por favor!», gritó Vargas en el micrófono, su voz teñida de un pánico apenas disimulado.
Es solo un problema técnico, mantengan la calma. Pero sus palabras se perdieron en el estruendo. Fue entonces cuando Rubén, el guardia de seguridad, apareció en el escenario. Había estado observando la reacción de Vargas y la mentira en su voz, el miedo genuino en sus ojos, lo puso en alerta. Había estado investigando a doña Elena, no solo por el incidente del pan, sino por esa extraña intuición que sintió en la oficina. Había encontrado archivos antiguos, recortes de periódicos que hablaban de la inauguración del centro y mencionaban el nombre de Elena Valverde como cofundadora. Ahora, viendo el caos, la afirmación de Vargas sobre problemas estructurales sonaba falsa. La alarma es real, gritó Rubén, intentando hacerse oír. No es un problema técnico. El sistema de ventilación principal del sector sur ha sido desconectado. Hay una fuga de gas en el sótano. Lo detecté en mi ronda de seguridad hace unos minutos, pero la gerencia me desestimó. El pánico se intensificó. La multitud, al escuchar fuga de gas, se lanzó hacia las salidas, creando una peligrosa estampida. Rubén intentó guiar a la gente, pero era una sola persona contra la marea de la histeria. Doña Elena, al escuchar la fuga de gas, sintió un frío en el pecho. No podía ser. El sistema de ventilación del sector sur era crucial. Fue diseñado con un sistema de emergencia redundante. ¿Cómo podría estar desconectado? Miró a Vargas, que intentaba inútilmente calmar a la multitud. La mentira era evidente. Se dio cuenta de la magnitud del peligro. Vargas había desactivado los sistemas de seguridad para apoyar su narrativa de un edificio obsoleto, sin importarle la seguridad de la gente. Era una trampa. En ese momento de caos, el señor Vargas señaló a doña Elena, a quien había reconocido entre la multitud. Ella es anciana, es una ladrona, intentó robar pan, es un problema, dijo, intentando desviar la atención y sembrar la desconfianza. Nadie le hizo caso. La gente estaba demasiado ocupada salvándose. Pero para doña Elena, la acusación final fue el detonante. Su corazón, aunque cansado, se llenó de una furia justificada. Este lugar era su sangre, su sudor, su vida. No permitiría que un hombre como Vargas lo destruyera y pusiera en peligro a la gente. En ese momento, ya no era una anciana solitaria y humillada. Era la arquitecta, la guardiana de un sueño. Miró a Rubén, que luchaba por controlar la situación. En ese momento, la mente de doña Elena se encendió. Recordó cada plano, cada interruptor de emergencia, cada pasillo oculto. Era como si el edificio le hablara, cada rincón familiar. Tenía que actuar. La presión del tiempo era inmensa. Cada segundo de pánico aumentaba el riesgo de un desastre. La arena había sido elegida. El juego sucio de Vargas expuesto, la soledad del héroe era absoluta. Doña Elena estaba sola. Con su conocimiento y su voluntad, era el momento de la prueba definitiva. El caos era un rugido ensordecedor que llenaba el atrio. Los gritos de la multitud se mezclaban con el estridente sonido de la alarma y la voz desesperada de Rubén, quien, con su radio en mano, intentaba comunicarse con un centro de control que parecía haber enmudecido. El señor Vargas, pálido y sudoroso, había abandonado toda pretensión de calma. Sus órdenes incoherentes y su mirada perdida en la marea humana que se dirigía frenéticamente hacia las salidas, había subestimado la magnitud de su propia imprudencia. Doña Elena, sin embargo, se movía con una determinación que parecía desafiar su edad. En medio del pánico, su mente se había aclarado. Las palabras de Rubén sobre la fuga de gas resonaban en sus oídos, confirmando sus peores temores. Ella conocía los sistemas de emergencia de ese edificio mejor que nadie. Los había diseñado, sabía que la desconexión del sistema de ventilación del sector sur era un acto deliberado, una trampa de Vargas para justificar la demolición, pero también sabía cómo contrarrestarla. Rubén, el panel de control auxiliar, el del sótano, junto a los generadores de emergencia, gritó doña Elena. Su voz, aunque no tan fuerte como el estruendo general, llevaba una autoridad que de alguna manera logró perforar el ruido. Rubén la miró, sorprendido. En medio de la estampida, el panel del sótano, pero hay una fuga de gas allí.
Nadie puede bajar. Ese es el plan de Vargas. El sistema de contención de emergencia se activa desde ese panel, y la fuga no es tan grave como para un colapso, pero lo suficiente para el pánico. Tenemos que reactivar el conducto principal de ventilación, respondió doña Elena, ya dirigiéndose hacia una discreta puerta de servicio que conducía a una escalera de emergencia, oculta a la vista del público. Era una puerta que solo conocían los constructores y el personal de mantenimiento más antiguo. Rubén, viendo la resolución en sus ojos y la precisión de sus palabras, tuvo un instante de duda, pero la credibilidad que había empezado a depositar en ella desde el incidente en la oficina lo impulsó a actuar. La había subestimado gravemente. «Voy contigo», gritó, abriéndose paso entre la multitud para seguirla. La escalera de servicio era estrecha y oscura, el eco de sus pasos resonando en el silencio relativo. Doña Elena bajaba con una agilidad sorprendente, su mano rozando la barandilla fría, sus ojos acostumbrados a la penumbra. Rubén la seguía de cerca, linterna en mano, su mente luchando por procesar la situación. ¿Cómo sabía esa anciana tanto sobre el edificio? ¿Y cómo era posible que tuviera esa energía en un momento de crisis? Llegaron al sótano, un laberinto de tuberías, cables y maquinaria zumbando. El olor a gas era tenue al principio, pero se intensificaba con cada paso. La alarma de gas pitaba con un sonido monótono. «Por aquí», señaló doña Elena, sus ojos escudriñando los pasillos con una familiaridad asombrosa. Dirigió a Rubén a través de un estrecho pasillo entre dos generadores hasta una pared donde, casi camuflado, había un pequeño panel metálico. «Este es el panel auxiliar», dijo doña Elena, sus dedos viejos, pero firmes, examinando el tablero. «El sistema de ventilación principal fue desconectado aquí, pero el redundante está intacto. Solo hay que activarlo». Rubén observó cómo sus manos se movían con la precisión de un experto. Conocía los planos del centro comercial como la palma de su mano. Doña Elena identificó rápidamente una serie de interruptores y palancas, una secuencia que parecía indescifrable para cualquier ojo inexperto. De repente, el zumbido de los motores cercanos se intensificó y el olor a gas comenzó a disiparse lentamente. Doña Elena había reactivado el sistema de ventilación de emergencia, pero el peligro no había terminado. De repente, dos hombres fornidos, los secuaces del señor Vargas, aparecieron al final del pasillo. Tenían instrucciones de asegurarse de que la anciana no causara más problemas. Vieron a doña Elena y Rubén junto al panel. «¡Quietos ahí!», gritó uno de ellos, un hombre con un rostro curtido y una cicatriz sobre la ceja. Se abalanzó sobre ellos. Este fue el momento de contener la respiración. Doña Elena, a pesar de su valentía, no era una luchadora. El hombre la agarró, y ella, agotada por el esfuerzo y el pánico, tropezó. Por un instante, pareció que todo estaba perdido. El secuaz se preparó para inmovilizarla. Pero en ese mismo instante, Rubén reaccionó. Su instinto de guardia de seguridad, su entrenamiento, finalmente se activaron. Con un movimiento rápido y entrenado, interceptó al hombre, inmovilizándolo contra la pared. El segundo secuaz dudó, y Rubén, aprovechando la oportunidad, lo redujo con un golpe seco. La breve lucha fue intensa, pero Rubén, impulsado por una nueva comprensión de la gravedad de la situación y el valor de doña Elena, prevaleció. «Gracias, muchacho», jadeó doña Elena, levantándose con dificultad. «Ahora, rápido, tenemos que volver arriba. Vargas tiene que ser expuesto». Regresaron al atrio, donde el caos comenzaba a ceder lentamente. La alarma seguía sonando, pero el aire ya no olía a gas, y la gente, aunque todavía nerviosa, ya no estaba en pánico total. El señor Vargas, al ver a doña Elena aparecer del sótano con Rubén a su lado, palideció aún más. Había subestimado a la anciana. Doña Elena subió al escenario, que aún estaba cubierto de los restos de la presentación. Agarró el micrófono que Vargas había soltado. Su voz, sorprendentemente clara y resonante, se proyectó por todo el atrio. «Atención,
Por favor, exclamó doña Elena. Su presencia, su calma en medio de la destrucción, captó la atención de la multitud. La gente se volvió hacia ella. Algunos la reconocieron como la anciana del pan, otros simplemente la miraban con curiosidad. Lo que acaba de ocurrir no fue un accidente, ni un problema técnico, continuó doña Elena, su mirada fija en el señor Vargas, quien intentó escapar, pero fue bloqueado por la seguridad, esta vez por Rubén y otros guardias que habían recuperado la compostura. Fue un sabotaje. Este hombre, el señor Vargas, desactivó intencionalmente el sistema de ventilación para crear pánico y justificar sus planes de demoler este lugar, un lugar que no le pertenece. La multitud murmuró, incredulidad y asombro en sus rostros. Las cámaras de los medios de comunicación, que habían estado grabando el pánico, ahora se enfocaban en doña Elena. «Yo soy Elena Valverde», proclamó doña Elena, su voz alzándose con una fuerza inesperada. «Soy la viuda de Ricardo Valverde, el arquitecto y fundador de este centro comercial, y soy su legítima propietaria». Sacó de su bolso un viejo y gastado certificado de acciones, enrollado y atado con una cinta que había llevado consigo por si acaso. Se lo entregó a Rubén, quien lo mostró a las cámaras, los ojos bien abiertos por la sorpresa. La revelación cayó como un trueno. Los rostros de la multitud, que antes habían reflejado desconfianza y confusión, se transformaron en asombro y luego en una explosión de admiración. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de sorpresa. Los reporteros se abalanzaron, gritando preguntas. La gerente de tienda, Carmen Ortiz, que había estado observando desde la distancia, se quedó con la boca abierta, su rostro pasando del escepticismo a una palidez de horror. El señor Vargas fue rodeado por los guardias de seguridad y, ante las pruebas presentadas por doña Elena y el testimonio de Rubén, fue arrestado por sabotaje y fraude. Su sonrisa gélida se había desvanecido, reemplazada por una mueca de desesperación y derrota. La victoria de doña Elena no fue solo una vindicación personal, fue un triunfo de la verdad sobre la mentira, de la integridad sobre la codicia. La gente aplaudió, algunos incluso gritaron su nombre. La anciana, la que había sido juzgada por robar un pan, se había revelado como la verdadera dueña, la heroína que había salvado el centro comercial y a sus visitantes. Era la afirmación social que había buscado inconscientemente durante tanto tiempo. El reconocimiento de su legado y su valía. El eco de los aplausos y las exclamaciones aún resonaba en el atrio, pero el caos se había disipado. La figura del señor Vargas, esposado y con el rostro descompuesto, fue escoltada fuera del centro comercial. Su caída tan dramática como su ambición, sus planes de demolición y sus manipulaciones fraudulentas salieron a la luz con una rapidez implacable. Las investigaciones iniciales revelaron no solo el sabotaje del sistema de ventilación, sino también una intrincada red de sobornos y falsificación de documentos para adquirir la participación mayoritaria en el centro comercial. Las autoridades actuaron con celeridad y en cuestión de horas, el imperio de Vargas se desmoronó tan estrepitosamente como él había planeado derribar el edificio. Sería juzgado y, sin duda, la justicia sería severa con él. Mientras tanto, la señorita Carmen Ortiz, la gerente de tienda, se acercó a doña Elena con el rostro pálido y los hombros caídos. La arrogancia y la rigidez que la habían caracterizado habían sido reemplazadas por una humillación profunda y un arrepentimiento genuino. «Doña Elena», comenzó, su voz apenas un susurro. «No sé cómo disculparme. Fui injusta, ciega, la juzgué mal, no tenía ni idea de quién era usted, ni de lo que este lugar significaba. Lo siento, de verdad». Doña Elena la miró, no con rencor, sino con una quietud comprensiva. La gerente no era una villana, solo una mujer que había permitido que las reglas y los prejuicios nublaran su juicio. «El arrepentimiento es un buen comienzo». «Señorita Ortiz», respondió doña Elena, su voz suave pero firme. «Lo importante es aprender de los errores». Carmen asintió, las lágrimas asomando en sus ojos.
Se ofreció a ayudar en todo lo que pudiera para restaurar la reputación del centro comercial y la de doña Elena. Un acto concreto de restitución que marcaba su cambio de actitud. Dejó claro que estaba a la entera disposición de doña Elena, dispuesta a seguir sus instrucciones sin cuestionar. La nueva oportunidad para doña Elena era más que la mera recuperación de la propiedad del centro comercial, era la restauración de un propósito, la resurrección de un sueño. Los pequeños comerciantes que se habían reunido en el atrio la rodearon, ofreciéndole su apoyo incondicional. Muchos de ellos habían estado sufriendo bajo la dirección de Vargas y veían en doña Elena una esperanza, una figura que representaba los valores originales del lugar. Días después, en la que ahora era su propia oficina, una que Vargas había ocupado y que doña Elena había ordenado limpiar de cualquier vestigio de su predecesor, restaurando sus muebles originales y sus viejos planos. Doña Elena se sentó con Rubén. La ventana ofrecía una vista panorámica de la ciudad. El sol de la mañana iluminaba el polvo danzante en el aire y el sonido del centro comercial en funcionamiento. Ahora libre de alarmas, era un murmullo tranquilizador. «Gracias, muchacho», dijo doña Elena, observando a Rubén. Había una nueva madurez en el joven, una quietud reflexiva en sus ojos. «Me salvaste y creíste en mí cuando nadie más lo hizo». Rubén, que ahora la miraba con una mezcla de admiración y respeto, se sonrojó ligeramente. «Usted me abrió los ojos. Doña Elena, la juzgué mal por la primera impresión, por las reglas, me enseñó que las apariencias engañan y que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee o en cómo se viste, sino en su carácter y en lo que es capaz de hacer por los demás». Hizo una pausa. Cuando la detuve por el pan, era realmente por necesidad. Doña Elena sonrió tristemente. En cierto modo, sí, pero no era solo hambre física. Rubén, era una necesidad de sentir, de tocar lo que un día fue mío, lo que era parte de mí. Había agotado mis ahorros intentando mantener la discreción de mi propiedad para no llamar la atención de tiburones como Vargas. El pan era un pequeño acto de rebeldía, una forma de recordarme que aún era dueña de algo, aunque fuera solo ese instante. Y la verdad es que me había olvidado de quién era. Dejé que la soledad y la modestia me consumieran. Rubén asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. «Usted es una mujer extraordinaria, doña Elena, y tú eres un joven con un gran corazón y una mente abierta», respondió ella. «Necesitamos más personas así en este mundo. Por eso quiero hacerte una propuesta». Doña Elena le ofreció a Rubén un puesto crucial en la nueva administración del centro comercial, director de seguridad y relaciones comunitarias. No solo se encargaría de la seguridad del edificio, sino que también sería el enlace con los pequeños comerciantes y la comunidad, asegurándose de que sus voces fueran escuchadas. Era una oportunidad que le permitía usar su sentido de la justicia y su empatía de una manera mucho más significativa. «Quiero que este lugar sea más que un simple centro comercial», explicó doña Elena. «Quiero que sea un verdadero corazón para la comunidad, un lugar donde las personas se sientan seguras, donde puedan prosperar, donde el arte y la cultura tengan un espacio. Es el legado de Ricardo y el mío, y no puedo hacerlo sola». Rubén aceptó la oferta con entusiasmo, sus ojos brillando con un nuevo propósito. La conversación fue un momento de catarsis, un reflejo de los desafíos superados y las lecciones aprendidas. Ambos habían crecido a través de la experiencia, forjando un vínculo basado en el respeto mutuo y la confianza. La calma que ahora se cernía sobre ellos no era la de la soledad, sino la de una paz ganada con esfuerzo, el preludio de una nueva y prometedora etapa. Un año después, el centro comercial, el renacer, era, en efecto, un lugar transformado. Ya no era solo un espacio para el comercio, sino un verdadero faro de la comunidad, un corazón palpitante en el centro de la ciudad. Bajo la visión y la dirección de doña Elena, el centro había experimentado una metamorfosis que iba mucho más allá de una simple renovación estética. Las pantallas gigantes de Vargas habían sido reemplazadas por murales vibrantes creados por artistas locales, y las escaleras mecánicas, antes relucientes y frías, ahora conducían a un nuevo atrio de arte y cultura,
donde se exponían obras de jóvenes talentos y se realizaban talleres gratuitos para niños. Doña Elena, aunque se mantenía discreta en su vestimenta y en su estilo de vida, irradiaba una quietud y una autoridad inquebrantables. Su pelo cano seguía recogido en el moño bajo, pero sus ojos, antaño velados por la melancolía, ahora brillaban con una luz serena de satisfacción y propósito. Su apartamento, aunque modesto, ya no era un refugio de soledad, sino un hogar tranquilo donde la gente iba y venía. Rubén con sus informes, Carmen Ortiz con ideas para nuevos eventos comunitarios, y de vez en cuando, jóvenes artistas que buscaban su consejo. Una de las iniciativas más conmovedoras de doña Elena fue la creación de la Fundación Ricardo Valverde. Esta fundación, en honor a su difunto esposo, ofrecía becas y programas de mentoría para jóvenes desfavorecidos interesados en la arquitectura, la ingeniería y la administración de negocios. La creatividad y el ingenio no deben limitarse por el dinero o el origen, solía decir doña Elena en las charlas de inauguración. Ella misma impartía clases magistrales, sentada entre los estudiantes, con los viejos planos del centro comercial extendidos sobre la mesa, compartiendo no solo su conocimiento técnico, sino también las lecciones de vida, de perseverancia y de la importancia de construir con el corazón. Las palabras ladrillos y sueños que antes murmuraba en solitario, ahora eran el lema de la fundación, grabado en una placa de bronce en la entrada principal del centro. Rubén, ahora director de Seguridad y Relaciones Comunitarias, había crecido enormemente en su papel. Su porte era más seguro, su mirada más sabia. Había implementado programas de seguridad basados en la confianza y el respeto mutuo, y era una figura querida por los comerciantes, quienes veían en él a un aliado y no a una simple autoridad. Se le veía a menudo charlando con los clientes, resolviendo disputas menores con una sonrisa y organizando eventos que fomentaban la convivencia y el espíritu de comunidad. El incidente del pan, que una vez fue una fuente de vergüenza para doña Elena, se había convertido en una anécdota contada con humor por Rubén, una historia que ilustraba la importancia de mirar más allá de las apariencias. Carmen Ortiz, redimida y renovada, ahora trabajaba codo con doña Elena, aportando su eficiencia administrativa para materializar la visión de la anciana. Había aprendido que la compasión y la conexión humana eran tan importantes como las cifras en un balance. Su actitud había cambiado por completo y se había convertido en una defensora ferviente de las iniciativas comunitarias del centro. Un día, mientras doña Elena paseaba por el centro, observando a la gente, vio a una joven sentada en el banco donde ella solía sentarse, dibujando la fachada del edificio en un cuaderno. La joven tenía una expresión de concentración que le recordó a sí misma en sus años de juventud. Se acercó a ella. «Es un buen dibujo», dijo doña Elena, su voz suave. La joven levantó la vista, sorprendida. «Gracias, señora. Este edificio es inspirador, tiene algo especial». Doña Elena sonrió, una sonrisa genuina y llena de alegría. «Así es, tiene una historia, y ahora, un futuro». Se despidió de la joven, dejando que continuara con su arte. Caminó hacia el atrio principal, donde una banda local tocaba jazz suave y los niños reían en un rincón de juegos educativos. Miró a su alrededor, a las caras felices, a los pequeños negocios floreciendo, a la vida que llenaba cada rincón del lugar que ella y Ricardo habían soñado. El centro comercial era un testimonio viviente de que el coraje puede alterar destinos, que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, y que un legado, cuando se construye con amor y propósito, perdura a través del tiempo, enriqueciendo no solo a sus creadores, sino a toda una comunidad. Su mirada se detuvo en una ventana de la fachada, y por un instante vio reflejado el sol de la tarde que una vez se filtró por las cortinas de su apartamento solitario. Ahora, ese sol bañaba todo el centro comercial, un resplandor dorado que simbolizaba la nueva era de El Renacer, un espacio donde cada ladrillo susurraba historias de resiliencia, comunidad
y la visión de una mujer extraordinaria que, a pesar de todo, encontró su segunda primavera. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recuerda que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesitan inspiración. Dale me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias.